Hay historias que se recuerdan al revés. Esta es una de ellas. Porque hoy alguien dice cocaína y casi nadie ve una planta. La cabeza no va hacia una hoja. Va hacia una escena. Un baño frío. Un sobre arrugado. Un billete doblado. Un político sonriendo demasiado. Un cantante temblando en una entrevista. Una pista de aterrizaje en mitad de ninguna parte. La palabra ya llega decorada. Ya trae su vestuario, su música, sus culpables. Y eso es importante, porque cuando una palabra entra así en la memoria, ya no deja espacio para el principio real. Lo tapa. Lo aplasta. Lo sustituye por una versión cómoda. Una versión donde todo parece haber nacido sucio. Como si el monstruo hubiera estado escondido desde siempre dentro de la semilla. Como si el escándalo hubiera brotado solo. Pero no. Antes del polvo hubo una hoja. Antes del lujo y del miedo hubo una costumbre. Antes de la persecución hubo un uso. Y esa diferencia no es un matiz. Es toda la historia. Porque no es lo mismo descubrir algo peligroso que agarrar algo sencillo, arrancarlo de su mundo, exprimirlo hasta volverlo irreconocible y después jurar, con absoluta tranquilidad, que siempre fue igual de monstruoso. Esa maniobra de memoria es brillante. También es cobarde. Le permite a todo el mundo quedar limpio. Al científico, al médico, al empresario, al político, al consumidor elegante y al moralista tardío. Si la culpa ya venía de fábrica, nadie tiene que responder por lo que hizo con ella. Por eso esta historia hay que empezarla muy lejos del escándalo. Muy lejos del brillo. Muy lejos incluso del nombre. Hay que empezarla donde casi nunca se empieza, en un lugar donde una hoja todavía no prometía poder, dinero ni prestigio. Solo una ayuda. Solo aguante. Solo una manera de seguir cuando el cuerpo ya empezaba a pedir tregua. Para entender de verdad ese principio hay que subir. No metafóricamente. Subir de verdad. A la altura donde el aire se afina, el frío entra seco y caminar deja de ser un gesto automático. En ese paisaje el cuerpo no discute ideas. Negocia supervivencia. ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto tarda en llegar el hambre? ¿Cuánto pesa una carga? ¿Cuánto tarda la respiración en volverse deuda? Y ahí, durante muchísimo tiempo, la hoja de coca tuvo un lugar muy concreto. No como promesa de exceso. No como identidad. No como fiesta. Como apoyo. Como una ayuda pequeña, modesta, incrustada en la vida diaria. Eso conviene decirlo con precisión, porque aquí empiezan casi todos los errores. Hay quien necesita demonizarlo todo desde el primer minuto. Y hay quien, por reacción, convierte cualquier práctica ajena en una postal mística. Las dos miradas fallan por lo mismo, no ven a la gente viviendo. Lo que había era una relación situada, aprendida en contexto, pegada al trabajo, al cansancio, a la costumbre y al ritmo del entorno. Y cuando una práctica sigue unida a su mundo, ese mismo mundo también la contiene. Le pone límites. Le da significado. Le marca cadencia. No flota sola en el vacío. No se vende como solución universal. No viaja todavía con la ambición de conquistar nada. Por eso el arranque de esta historia no suena como un thriller. Suena, casi, como algo demasiado simple para merecer atención. Y sin embargo ahí está la clave. Porque lo que vendrá después no será el desarrollo natural de una hoja salvaje, sino el secuestro progresivo de una costumbre contenida por parte de una imaginación moderna que aprendió a ver en casi cualquier cosa viva una oportunidad de extracción. Hay un detalle que suele desaparecer cuando esta historia se cuenta mal. La hoja no ocupaba un rincón folclórico de la vida. No era una rareza sacada de vez en cuando para marcar diferencia. Estaba mezclada con la rutina. Con el trabajo. Con el intercambio. Con el vínculo. Con gestos que una comunidad no necesita justificar cada 5 minutos porque forman parte de su mundo. Y cuando algo vive así, deja de ser un objeto aislado. Se vuelve tejido. Se vuelve una presencia normal. Se vuelve, incluso, una forma silenciosa de orden.
El problema empieza cuando alguien mira ese tejido desde fuera y decide que lo interesante no es el tejido, sino lo que cree que puede extraer de él. Cambia la pregunta. Ya no es qué significa esto aquí. Pasa a ser qué hay dentro exactamente. Y ese cambio, que suena técnico, en realidad es una ruptura gigantesca. Porque en cuanto una planta empieza a medirse sobre todo por lo que puede rendir separada de su contexto, ya ha empezado a dejar de pertenecerse. No porque ella haga algo distinto de repente, sino porque otros van a empezar a hacer cosas distintas con ella. Primero observarla. Luego clasificarla. Después calcularla. Más tarde aislarla. Y cuando esa secuencia arranca, la costumbre entra en peligro. No tarda demasiado en aparecer una mirada nueva, la del poder que archiva, la del mercado que calcula, la de la ciencia ambiciosa que a veces confunde comprender con desmontar. Ahí todavía no hay botellas, ni frascos, ni anuncios, ni clínicas. Pero ya están haciendo la lógica que hará posible todo eso. La lógica que no quiere convivir con una práctica, sino convertirla en recurso. Y una vez que algo entra en la categoría de recurso, su historia deja de pertenecer del todo a quienes la vivían. Empieza a ser escrita por otra clase de hambre. Durante la colonia esa lógica se volvió obscenamente clara. Porque los sistemas de poder tienen una habilidad vieja y bastante repugnante, pueden despreciar una práctica y al mismo tiempo explotarla sin sentir contradicción. Primero dicen que es atraso, superstición, costumbre de gente inferior. Luego descubren que ayuda a sostener jornadas durísimas, que amortigua el desgaste, que mantiene en pie a quienes trabajan en condiciones que ellos mismos han impuesto, y de pronto la condena moral se vuelve flexible. No desaparece. Se acomoda. Se vuelve útil. Ahí aparece una de las hipocresías decisivas de toda esta historia. La coca empezó a ser observada con interés no porque la entendieran, sino porque servía. Servía dentro de un sistema duro. Y cuando algo sirve dentro de un sistema duro, enseguida deja de ser solo costumbre. Se vuelve variable de producción. Se mide. Se administra. Se tolera mientras rinda. Ese paso, que parece burocrático, prepara todo lo demás. Porque cuando una práctica entra en el archivo del poder, cambia de temperatura. Ya no es únicamente algo vivido. Es también algo sobre lo que alguien quiere decidir. Y cuando esa voluntad de decidir se junta con el hambre de extracción, la historia deja de caminar al ritmo de la costumbre y empieza a moverse al ritmo de otra cosa. Primero extracción económica. Después extracción química. Más tarde extracción moral. El nombre todavía no es famoso. El escándalo aún no existe. Pero la ruta ya está trazada. Y eso es lo incómodo del principio, el problema no arranca cuando aparece el crimen visible. Arranca cuando una época aprende a mirar una sustancia no por lo que era, sino por lo que cree que puede arrancarle. Ahí se abre la puerta. Y una vez abierta, ya no entrará una sola persona. Entrará un siglo entero. Europa tardó en obsesionarse con la coca, pero cuando lo hizo como hacía casi todo en aquel siglo, con bisturí mental. No bastaba con mirar una planta y aceptar que una cultura la hubiera integrado en su vida de una manera concreta. Había que abrirla. Separarla. Obligarla a revelar cuál era su secreto. El siglo XIX tenía esa fe excesiva, casi religiosa, en la idea de que el mundo se volvía verdaderamente útil cuando se desmontaba. Una corteza ya no era una corteza. Era la posibilidad de encontrar la sustancia exacta que calmaba una fiebre. Una resina ya no era una resina. Era un depósito de efectos esperando a que alguien supiera aislarlos. La naturaleza empezó a verse menos como un sistema y más como una despensa. Y la química, de pronto, parecía el idioma perfecto para convertir misterio en herramienta. En ese clima, la coca no podía pasar desapercibida demasiado tiempo. Si una hoja ayudaba a soportar altura, fatiga o hambre, la pregunta surgía sola: ¿qué hay aquí dentro? Hasta ahí, incluso, la curiosidad parecía razonable. El problema llegaba después. Porque una vez que una época se convence de que puede extraer la esencia de una planta y hacerla circular sola,
el hallazgo deja de pertenecer al terreno tranquilo del conocimiento. Empieza a pedir prestigio. Empieza a pedir aplicaciones. Empieza a pedir mercado. Y ahí es donde esta historia cambia de velocidad. La hoja todavía no era una amenaza. Pero estaba dejando de ser una costumbre observada desde fuera para empezar a convertirse en un objeto deseado por una civilización que sabía hacer algo muy bien, transformar cualquier promesa en industria antes de entender del todo sus consecuencias. Los primeros intentos fueron torpes, como suele pasar cuando la ciencia cree estar rozando una mina nueva. Hubo extracciones imprecisas, sustancias impuras, resultados inestables, nombres provisionales. Pero cada fallo alimentaba la misma intuición: aquí hay algo. Algo que todavía no está limpio, pero ya deja ver su forma. Algo que se resiste, sí, pero al mismo tiempo promete mucho más de lo que aparenta. Y cuando por fin el compuesto empezó a aparecer con mayor nitidez, todo cambió de tamaño. Lo que hasta entonces seguía unido a la imagen de una planta lejana, de uso local y lógica cultural compleja, se transformó de pronto en algo mucho más legible para la mentalidad moderna: una sustancia. Una palabra. Una fórmula. Un objeto científico. Ese paso parece técnico, pero en realidad es una revolución entera. No se trataba solo de descubrir una molécula. Se trataba de cambiarle el ecosistema. Sacarla de la montaña, del gesto, de la costumbre, y meterla en el mundo del frasco, la etiqueta, la publicación y la dosis. Ahí la historia acelera de verdad. Una práctica situada puede tardar siglos en seguir siendo situada. Un alcaloide nombrado puede cruzar países, clases sociales y circuitos comerciales en muy poco tiempo. En el momento en que la cocaína recibió un nombre, recibió también algo más peligroso: un destino nuevo. Dejó de depender de la memoria de una comunidad y empezó a depender de la imaginación expansiva de una época fascinada con todo lo que sonara a precisión, control y novedad. Y pocas imaginaciones resultan más ambiciosas que esa. Hubo un detalle pequeño que encendió muchas fantasías: el entumecimiento en la lengua. Parece poca cosa, pero para un investigador era una revelación perfecta, local, visible, repetible. Una señal de que el efecto ya no necesitaba toda la planta para hacerse notar. Ahí está, pensaron varios. Algo concreto. Algo que se puede aislar, medir, probar. Y cuando un efecto puede capturarse así, el entusiasmo se vuelve peligrosamente convincente. Nadie se sentía a las puertas de una futura industria criminal. Nadie imaginaba carteles, campañas de miedo ni redes globales. Lo que veían era otra cosa: una propiedad útil convertida en herramienta posible. Y esa es precisamente la clase de error que se comete con la conciencia tranquila. El laboratorio no se entendía a sí mismo como el principio de una catástrofe, sino como la punta de lanza de una época brillante, capaz de traducir complejidad biológica en soluciones modernas. Pero ahí estaba la trampa. Descubrir una propiedad no es lo mismo que saber qué ocurre cuando esa propiedad se lanza al mundo como promesa. La cocaína empezó a emitir un brillo ideal para su tiempo. Sonaba exacta. Sonaba nueva. Sonaba controlable. Sonaba, sobre todo, a progreso. Y pocas cosas viajan más rápido que un compuesto que consigue sonar a progreso antes de que casi nadie entienda bien el precio que puede tener. Ese brillo técnico le abrió puertas que una hoja jamás habría cruzado sola. Y lo hizo sin levantar sospechas. Al contrario, despertó admiración. El gran salto no lo dio un químico. Lo dio a alguien que entendió algo mucho más peligroso: una sustancia no conquista una época por lo que hace, sino por la historia que consigue contar sobre quien la usa. Y ahí la coca encontró su disfraz perfecto. Dejó de ser una promesa encerrada en un laboratorio y se volvió tónico, restaurador, bebida con modales, ayuda distinguida para una sociedad cada vez más agotada. Ese cambio fue brutal. Porque la gente no compra alcaloides. Compra alivio, energía, brillo, reputación. Compra la fantasía de que puede seguir rindiendo sin tocar nada incómodo de su vida. Y en la segunda mitad del siglo XIX esa fantasía cayó sobre terreno fértil. Las ciudades crecían, el trabajo apretaba,
los nervios empezaban a convertirse en un idioma social. Todo lo que sonara a recuperación elegante encontraba un público dispuesto a escuchar. Ahí la coca dejó de parecer una rareza química y empezó a parecer una mejora razonable. Con marca, con relato, con prestigio. Lo importante no era ya el compuesto, sino la escena. Una botella bien presentada. Un vocabulario correcto. Una promesa que no sonaba ni sucia ni excesiva, sino moderna. Y eso cambia por completo la velocidad de una sustancia. Porque una molécula puede interesar a especialistas. Una puesta en escena puede colonizar conversaciones, hábitos y deseos. La coca entró por ahí. No por la puerta del vicio, sino por la del refinamiento. Y cuando una droga entra con buenos modales, casi nadie quiere ser el primero en sospechar. Al contrario. Sospechar empieza a sonar anticuado. Poco sofisticado. Casi de mal gusto. Ese fue el verdadero truco. Hacer que la fascinación pareciera sentido común. Lo revelador no fue solo que funcionara, sino la clase de éxito que tuvo. No triunfó como un secreto vergonzoso, sino a plena luz. Con elogios, con recomendaciones, con el eco de figuras visibles que ayudaban a convertirla en señal de aplomo. Ese mecanismo hoy nos resulta obvio, validación social. Si algo circula entre personas admiradas, en ambientes refinados, con palabras asociadas a lucidez, recuperación y buen gusto, desconfiar empieza a parecer exagerado. La autoridad, en esos casos, no nace solo de la evidencia. Nace del decorado. Del tipo de gente que rodea al producto. Del tipo de conversación en que aparece. Y la coca, transformada en bebida distinguida, supo moverse ahí con una habilidad formidable. Durante una fase crucial de su ascenso no era la sustancia del exceso vergonzoso. Era la del recurso fino. La del empujón elegante para una época fatigada. Ese detalle importa muchísimo porque explica por qué la caída posterior iba a resultar tan desconcertante. Cuanto más alto sube una sustancia dentro de la respetabilidad, más aparatosa suele ser su futura expulsión. Pero todavía faltaba tiempo para esa amnesia. En este momento la fascinación seguía viva. La botella seguía diciendo justo lo que mucha gente quería oír: no te estás dañando, te estás afinando. Y pocas mentiras resultan tan eficaces como esa cuando una cultura ya vive cansada, nerviosa y orgullosa a la vez. La coca no necesitó imponerse. Le abrieron la puerta. Y una vez dentro, lo que empezó a circular no fue solo un producto. Fue una forma de verse a uno mismo. Estados Unidos entendió muy rápido el atractivo de esa fórmula. Y lo entendió con una mezcla muy suya de pragmatismo, ambición comercial y fe en la química como herramienta de ajuste personal. Allí también había dolor, fatiga, nervios, lesiones y una demanda feroz de soluciones rápidas. Allí también había mercado. Muchísimo mercado. En ese terreno aparecieron farmacéuticos y empresarios dispuestos a convertir la promesa de la coca en negocio visible. De esa lógica salieron mezclas, adaptaciones y, con el tiempo, genealogías que tocarían algunos de los nombres comerciales más famosos del planeta. Ese dato, por sí solo, debería bastar para romper la versión infantil de esta historia. La que imagina fronteras morales nítidas y sociedades que siempre supieron distinguir con claridad lo aceptable de lo monstruoso. No. Durante un tramo muy importante, la coca y el prestigio de la coca siguieron invitados a la mesa. Seguían dentro del decorado visible de la modernidad. Antes de oler a miedo, olieron a posibilidad. Antes de parecer un problema policial, parecieron una ventaja social. Y ese punto es insoportable para la memoria, porque obliga a reconocer algo que luego casi todo el mundo intentará borrar: la fascinación vino primero. El rechazo no corrigió un horror que ya estaba claro. Llegó después de un periodo largo de entusiasmo, de promoción, de consumo prestigioso y de ceguera compartida. Esa es la grieta moral que hace a esta historia tan interesante. No muestra solo lo que una sustancia puede hacer. Muestra lo que una sociedad está dispuesta a celebrar mientras algo le sirva. Y en el siguiente capítulo esa celebración va a subir de nivel. Ya no bastará con que la coca guste. Ahora empezará a decirse que cura.
Cada cierto tiempo, la medicina se encuentra con una sustancia que parece demasiado prometedora. No porque todo el mundo sea ingenuo, sino porque el sufrimiento humano vuelve irresistible la idea de una herramienta nueva. Dolor, insomnio, abatimiento, dependencia, fatiga. Si aparece algo que parece tocar varios de esos frentes a la vez, la tentación de creer se vuelve enorme. La cocaína llegó con ese perfil ideal para seducir. Daba sensación de energía, producía impresión de claridad y, además, mostraba efectos locales muy concretos sobre la sensibilidad. No sonaba a superstición. Sonaba a posibilidad seria. A su alrededor empezaron a moverse médicos jóvenes, ambiciosos, deseosos de dejar huella. Ese detalle importa muchísimo. Porque a veces el prestigio de una sustancia no lo construye solo quien la vende. Lo construye una mente respetable que cree haber visto antes que los demás algo grande. Ahí entra una de las figuras más citadas de toda esta historia, un médico todavía lejos de convertirse en el nombre enorme que luego sería, fascinado por el potencial de la cocaína para combatir el abatimiento, reactivar el ánimo e incluso ayudar frente a dependencias previas. Escribió sobre ella. La defendió. Le dio visibilidad. Y no estaba actuando como un farsante. Estaba haciendo algo mucho más interesante y mucho más peligroso, confundir promesa inicial con solución profunda. Ese error, cuando sale de una figura con autoridad, se expande muy rápido. Porque la gente no escucha solo el compuesto. Escucha el tono de seguridad con el que llega. Y pocas cosas abren tantas puertas como una promesa pronunciada con bata blanca y convicción moderna. La lógica del espejismo era seductora porque, en la experiencia corta, parecía funcionar. Si una sustancia levanta el ánimo, reduce la fatiga y te da una sensación tan potente de capacidad, resulta fácil imaginar que puede servir para tristeza, apatía o dependencia. Sobre el papel suena coherente. En el primer contacto, también. Ahí está el problema. Muchas sustancias brillan muchísimo al principio y luego cobran una factura brutal. La cocaína empezó a dibujar exactamente ese patrón. Solo que durante un tiempo el entusiasmo fue mucho más rápido que la prudencia. Se escribieron elogios. Se publicaron recomendaciones. Se sugirieron usos donde la evidencia era todavía débil, fragmentaria o casi inexistente. Ese error tiene una forma muy clara: confundir efecto agudo con beneficio sostenido. Confundir intensidad con utilidad terapéutica. Confundir una impresión poderosa con una prueba. Y cuando esa confusión la pronuncia alguien con prestigio, deja de ser un malentendido privado. Se contagia. La cocaína empezó a circular también así, como una sustancia que parecía responder con rapidez y elegancia a malestares muy distintos. Pero cuanto más amplia era la lista de promesas, más cerca estaba de revelar lo que realmente se estaba inflando, no su valor real, sino el deseo colectivo de creer que había aparecido una llave casi universal. Y siempre que una molécula empieza a prometer demasiado, conviene sospechar. Porque lo que suena a solución para casi todo suele ser, en realidad, el principio de otro problema. Lo fascinante es que la historia se complica justo cuando parece simplificarse. Porque mientras una parte del mundo médico exageraba lo que la cocaína podía hacer, otra parte estaba encontrando un uso realmente importante. Eso impide contar este capítulo como si todo hubiera sido fraude o delirio. No lo fue. Hubo espejismo, sí. Hubo sobreventa, también. Pero hubo además un hallazgo clínico tangible, su efecto anestésico local. La posibilidad de adormecer una zona concreta del cuerpo y facilitar procedimientos delicados era un avance serio, sobre todo en un tiempo donde muchas intervenciones seguían siendo experiencias brutales para el paciente. Esa es una de las grandes ironías del compuesto. La misma molécula podía ser, al mismo tiempo, una fantasía inflada para el ánimo y una herramienta real para la práctica médica. Servía para alimentar ilusiones y también para ofrecer progreso concreto. Esa mezcla vuelve la historia más incómoda, pero también más honesta. Lo que pasó aquí no fue simplemente que una sustancia engañara al mundo desde el primer día. Tampoco que una maravilla fuera arruinada por el mal uso. Fue algo mucho más enredado,
una utilidad real desbordándose hacia terrenos donde ya no estaba justificada. Y cuando un éxito delimitado empieza a funcionar como aval general, la autoridad médica no solo convence. Desarma preguntas. Desarma dudas. Desarma la resistencia de una cultura que ya estaba deseando creer. A partir de ahí, la cocaína deja de ser solo una ayuda distinguida. Empieza a parecer una herramienta legítima. Y esa legitimidad la va a empujar directamente hacia otra fase, la del miedo que necesita olvidar su propio entusiasmo. Toda sustancia poderosa termina chocando con la política. No siempre por lo que hace en el cuerpo, sino por lo que permite hacer en el discurso. La cocaína había sido celebrada, vendida, recomendada y defendida desde lugares muy distintos. Pero cuando las grietas empezaron a hacerse visibles y la confianza pública comenzó a erosionarse, la pregunta dejó de ser solo médica. Se volvió moral. Y cuando una sociedad entra en modo moral, rara vez se conforma con discutir dosis, contextos o matices. Quiere símbolos. Quiere escenas simples. Quiere culpables nítidos sobre los que descargar ansiedad. La prensa ayudó encantada. Los relatos sobre dependencia, deterioro y escándalo encontraron un público cada vez más dispuesto a creer que debajo de ciertos remedios modernos se escondía algo siniestro. En parte había motivos para revisar. Había daño real. Había riesgos evidentes. El problema fue la velocidad con la que esa revisión se mezcló con otra cosa bastante más sucia. Porque en cuanto una sustancia entra de lleno en el terreno político, deja de juzgarse solo por sus efectos. Empieza a servir para ordenar miedos más profundos. Miedo al desorden. Miedo al cuerpo fuera de control. Miedo a ciertas poblaciones que ya se miraban con recelo mucho antes de que la farmacología les diera una excusa decorosa. Ahí la historia deja de ser solo sanitaria. Se vuelve social en el sentido más agresivo de la palabra. Y cuando eso pasa, la droga deja de ser únicamente una droga. Se convierte en máscara. En pantalla. En soporte para una ansiedad colectiva que venía buscando un rostro sobre el que caer con toda su fuerza. En Estados Unidos esa mutación tomó una forma especialmente brutal, la racialización del miedo. Y aquí conviene no suavizar nada. A medida que la cocaína dejaba de narrarse como promesa moderna y empezaba a presentarse como amenaza, circularon historias delirantes, exageradas y extraordinariamente útiles sobre quien la consumía y que convertía supuestamente a esas personas en capaces de hacer. No eran rumores inocentes. Eran relatos funcionales. Sirvieron para excitar el pánico racial, reforzar jerarquías y convertir a ciertas comunidades en el depósito perfecto de una ansiedad que ya existía antes de la droga. Se hablaba de cocaína, sí. Pero muchas veces el blanco real era otro, cuerpos ya vigilados, barrios ya marcados, poblaciones enteras sobre las que resultaba cómodo proyectar brutalidad, peligro y descontrol. Mientras la sustancia había estado cerca de médicos, empresarios, boticas distinguidas o consumidores visibles de clase alta, su imagen conservó un barniz de sofisticación. Cuando la historia dominante empezó a pegarla a otros cuerpos, el relato cambió de golpe. Ya no era refinamiento. Ya no era modernidad. Era amenaza social. Ese mecanismo es viejo y repugnante. La sustancia funciona como máscara. Lo que parece una alarma sanitaria es también una operación de disciplina social. Y cuando una droga pasa a cumplir esa función, la farmacología importa cada vez menos. Lo que importa es la puesta en escena del miedo. Lo que importa es a quien conviene convertir en emblema de la amenaza para que otros puedan seguir sintiéndose limpios. La regulación empezó a crecer envuelta en lenguaje técnico, etiquetas, controles, restricciones, vigilancia de preparados. Sobre el papel, parte de eso tenía sentido. Saber qué contiene un producto y limitar la circulación ligera de compuestos potentes no era absurdo. Pero el clima en que esas medidas se consolidaron estaba cargado de mucho más que prudencia. Había indignación. Había superioridad moral. Y, sobre todo, había una necesidad desesperada de marcar distancia con el entusiasmo anterior. Eso es lo importante. La sociedad no estaba solo corrigiendo un problema.
Estaba intentando borrar el rastro de su propia fascinación. Como si la botella refinada, el tónico distinguido y la promesa moderna hubieran pertenecido a otro mundo y no al suyo. Como si el error hubiera entrado desde fuera y no hubiera crecido dentro de la misma cultura que primero lo celebró. Esa amnesia fue decisiva. Porque permitió cambiar la categoría de la cocaína sin asumir del todo la responsabilidad del cambio. Ya no se la veía solo como producto médico o comercial con riesgos. Empezaba a verse como signo de descomposición. Y cuando una sustancia cae en esa casilla, la memoria colectiva acelera de forma sospechosa. Lo que antes fue visible se olvida. Lo que antes fue tolerado se niega. Y lo que ayer circulaba con permiso empieza a ser empujado hacia la sombra. Pero la sombra no lo borra. Solo lo reordena. Y en ese reordenamiento la cocaína encuentra una nueva identidad, una mucho más seductora para ciertos mundos, la de lo prohibido con clase. La del secreto convertido en estatus. Hay drogas que necesitan oscuridad. La cocaína encontró algo mejor, luz buena. La clase de luz que no delata, sino que favorece. No necesitaba esconderse del todo. Le bastaba con aparecer en los lugares correctos, entre la gente correcta, envuelta en esa discreción que no suena a culpa, sino a privilegio. Una mesa apartada. Un club donde nadie pregunta demasiado. Un hotel con moqueta gruesa. Una fiesta que al día siguiente no existe. Ahí la cocaína dejó de parecer un resto del laboratorio o una promesa de consulta. Empezó a funcionar como otra cosa, una llave. Pequeña, blanca, cara. Una llave que abría una sensación muy concreta. No tanto la de perder el control, sino la de apretarlo un poco más. Más conversación. Más energía. Más filo. Más ganas de seguir cuando el cuerpo ya estaba pidiendo tregua. Y eso encajó demasiado bien con una cultura urbana que empezaba a confundir agotamiento con ambición. Porque la cocaína no se ofrecía como fuga. No vendía retirada. Vendía presencia aumentada. Te prometía seguir dentro del juego cuando ya ibas tarde para salir. Más dentro de la fiesta. Más dentro del trato. Más dentro de una versión de ti mismo que parecía no cansarse nunca. Esa fantasía fue decisiva. La sustancia no se sentía como amenaza. Se vestía de intensidad elegante. Y cuando una droga consigue hacer eso, el entorno deja de cuestionarla. La valida. La vuelve parte del estilo. La convierte en una contraseña. Lo más peligroso de esta fase es que todavía no domina la imagen del derrumbe. Todavía no es la sustancia de la ruina visible. Es algo mucho más seductor y, por eso mismo, más traicionero, el exceso funcional. Gente que no se siente perdida, sino afilada. Gente que confunde velocidad con lucidez. Gente convencida de que sigue decidiendo, aunque la química ya haya empezado a decidir bastante por dentro. Esa ilusión le dio a la cocaína una ventaja enorme. Permitía seguir viéndose bien. Permitía seguir pareciendo eficaz. El dinero maquillaba el daño. La ropa buena lo retrasaba. La agenda llena lo disimulaba. Hay muchas maneras de autodestruirse lentamente sin que la escena lo delate, sobre todo si ocurre entre buena iluminación, taxis discretos y personas entrenadas para no hacer preguntas incómodas. Por eso la cocaína encontró terreno tan fértil entre artistas, empresarios, intermediarios, músicos, actores, gente expuesta y al mismo tiempo aterrada por parecer frágil. Ahí ofrecía algo casi perfecto para su época, la posibilidad de seguir. Seguir hablando. Seguir sonriendo. Seguir negociando. Seguir pareciendo invulnerable cuando por dentro ya se había abierto una grieta. Y mientras la grieta no se viera, el mito aguantaba. La sustancia no se narraba como caída. Se narraba como herramienta. Como combustible fino. Como pequeño truco para torcerle el brazo al cansancio sin perder compostura. Y esa mentira, cuando entra por la puerta del estatus, tarda muchísimo en romperse. Porque ya no vive solo en el cuerpo. Vive en la identidad. Claro que la grieta llegaba. Siempre llega. Lo que cambia es cuando se ve y quién puede esconderla.
Ahí entra la clase social, que en esta historia lo altera todo. En los mundos protegidos, el deterioro rara vez entra con la palabra problema. Se disfraza de excentricidad, de mala racha, de conducta rara, de temporada difícil. Tiene margen. Tiene sofás caros, habitaciones privadas, amistades que cubren, representantes que justifican, médicos discretos que aconsejan bajar un poco. Esa red no evita el daño, pero retrasa la alarma. Y la cocaína vivió muchísimo tiempo de ese retraso. Parecía la droga de gente que podía permitirse las consecuencias. Eso le regaló una reputación absurda de sofisticación funcional. Como si el polvo ganara modales por circular entre copas finas y relojes caros. Pero la química no se vuelve educada porque entre por ascensor privado. Lo único que cambia es el decorado y el ritmo con el que aparece la factura. Aún así, durante bastante tiempo, el mito fue fuerte. El mito del rendimiento. El mito del combustible del triunfador. El mito de la ayuda rápida para una cultura que odiaba parecer cansada. Y cuando un mito así prende, ya no hace falta insistir demasiado. Se multiplica solo. Cada nueva noche parece confirmarlo. Cada gesto discreto le añade prestigio. Cada silencio bien colocado lo hace parecer más exclusivo. La sustancia ya no circulaba solo como producto. Circulaba como contraseña. Y una contraseña social rara vez se abandona cuando todavía da la sensación de abrir puertas. Pero justo ahí, mientras la noche se creía dueña de la historia, otra fuerza ya estaba tomando el mando, la logística. Si de verdad quieres entender esta historia, llega un momento en que tienes que dejar de mirar la raya y empezar a mirar el recorrido. Porque el consumo, por vistoso que sea, siempre es el último tramo. Lo primero ocurre mucho antes y bastante más lejos. Ocurre en territorios donde el Estado llega mal, donde la economía formal apenas ofrece salida y donde ciertas decisiones dejan de parecer dilemas morales limpios para convertirse en cálculos de supervivencia. Ahí reaparece la hoja. Pero ya no como símbolo cultural ni como costumbre situada. Reaparece como cultivo. Como hectáreas. Como cosecha que sí paga. Como una de las pocas cosas capaces de alterar de verdad la vida de una familia o de una comunidad entera. Esta parte se cuenta casi siempre mal. Se narra como si el origen estuviera hecho solo de ambición criminal. Y no. Muchas veces lo que hay es precariedad, abandono, geografía y mercado. La coca entra ahí no porque todo el mundo se vuelva delincuente de un día para otro, sino porque el precio habla más alto que casi cualquier sermón cuando las alternativas reales son pocas, malas o directamente imposibles. Una vez que el cultivo se vuelve una respuesta racional dentro de ese contexto, lo demás empieza a construirse encima. No con glamour. No con mística. Con necesidad. Y luego, sobre esa necesidad, con una oportunidad económica tan grande que termina deformándolo todo. Ahí empieza la fábrica invisible. No en la fantasía del gran capo, sino en la matemática cruda de una planta que empieza a valer demasiado. Lo siguiente es la transformación. Y ahí desaparece cualquier resto de romanticismo. Porque el paso de la hoja al producto concentrado no tiene nada de elegante. Es un proceso áspero, cargado de químicos agresivos, improvisación, tensión y una lógica muy simple: reducir volumen, multiplicar valor. Primero la materia vegetal. Después la concentración. Luego la pasta. Más tarde el refinamiento que convierte todo eso en algo mucho más fácil de mover y muchísimo más rentable. Ese salto material cambia la escala entera del negocio. La hoja está pegada al territorio. Pesa. Ocupa. Limita. El producto intermedio ya se transporta mejor. Y el polvo final, ese que aparece en destino como una superficie limpia y abstracta, no es solo un alcaloide refinado. Es también trabajo precario comprimido, riesgo concentrado y violencia potencial transformada en mercancía ligera. Ahí la cocaína deja definitivamente de parecer una rareza cultural o una droga de ambientes selectos. Se vuelve mercancía en el sentido más duro de la palabra. Algo que circula porque existe una distancia brutal entre lo que cuesta producirlo y lo que vale venderlo. Y en esa distancia se instala todo lo demás:
sobornos, protección armada, contabilidad paralela, rutas, miedo. El polvo parece pequeño. La cadena que lo sostiene no lo es. Porque cada centímetro que le ahorras al volumen lo multiplicas en margen. Y donde el margen se dispara, la organización no tarda en aparecer. La química cambia la sustancia. El dinero cambia por completo el ecosistema humano que empieza a rodearla. Y una vez que ese ecosistema madura, la cocaína deja de ser moda. Empieza a ser estructura. Al principio no hubo una empresa perfectamente diseñada. Hubo aprendizaje. Tanteo. Redes fragmentadas. Gente distinta descubriendo poco a poco que la clave no era tener producto, sino sostener el flujo. Eso importa muchísimo porque tendemos a imaginar estas economías ilegales como si hubieran nacido ya convertidas en monstruo. Y no. Antes de los nombres gigantes, antes de los carteles convertidos en icono pop, hubo una fase menos vistosa y mucho más instructiva. Una fase donde distintos grupos aprendían a resolver problemas concretos, como concentrar mejor, cómo esconder mejor, cómo mover mejor, cómo perder menos. Cada mejora técnica o logística ensanchaba el margen. Y cada margen atraía más organización. Es la misma lógica que impulsa muchas industrias legales, solo que aquí el producto viajaba acompañado de riesgo penal y de una capacidad de corrupción directamente proporcional a la rentabilidad. Ahí se forma lo realmente importante. No la anécdota del traficante pintoresco, sino el sistema. Un sistema donde alguien financia, alguien compra, alguien transforma, alguien transporta, alguien protege, alguien lava, alguien reemplaza. Y cuando esa cadena deja de depender del talento aislado de una persona y empieza a funcionar como estructura, la sustancia da otro salto. Se vuelve resistente. Se vuelve adaptable. Se vuelve más difícil de desmontar de lo que cualquier narrativa de buenos y malos quiere admitir. Ya no estás persiguiendo a un individuo. Estás enfrentándote a una arquitectura. Y las arquitecturas sobreviven mucho mejor que los nombres propios. A partir de ahí, el negocio no solo mueve mercancía. Mueve poder. Y ese poder va a encontrar su mayor acelerador cuando una gran cultura adopte la droga como símbolo visible de éxito. Hubo un momento en que la cocaína no solo circulaba. Significaba. Y lo que significaba era muy concreto, éxito. No éxito moral, claro. Éxito performativo. Dinero. Velocidad. Seguridad. Ambición sin descanso. Durante buena parte de los 70 y los primeros 80, sobre todo en Estados Unidos, la sustancia se pegó a un clima cultural que parecía fabricado para ella. Una época obsesionada con ganar tiempo al tiempo, con estirar la noche, con producir más, con parecer más despierto, más afilado, más invulnerable. No hacía falta que todo el mundo la consumiera para que la imagen prendiera. Bastaba con que apareciera en los lugares de mayor valor simbólico, finanzas, entretenimiento, publicidad, música, cenas que terminaban de madrugada, clubes donde el cansancio estaba mal visto. Allí la cocaína no se narraba como caída. A veces se narraba casi como una herramienta de altura. Una pésima idea muy bien vestida. Porque eso era, en el fondo, la ilusión química de que el cuerpo podía ignorar sus límites sin perder compostura. Y una cultura que convierte la intensidad en valor siempre está a un paso de enamorarse de cualquier sustancia que le prometa exactamente eso. La cocaína no solo encajó en el clima. Pareció resumirlo. Pareció darle una forma visible, respirable, incluso aspiracional. El polvo se volvió un signo. Y cuando una droga logra convertirse en signo de época, deja de ser solo consumo. Pasa a formar parte del decorado mental de una generación. Ahí el mercado se vuelve más grande, más estable y más codiciado. Pero ese glamour tenía una trampa vieja, todo lujo exitoso despierta tarde o temprano la ambición de abaratarlo. Mientras la cocaína se mantuvo cara y relativamente restringida a ciertos circuitos, su imagen pública conservó parte del aura elegante. El problema empezó cuando la misma familia química encontró una forma más barata, más intensa y vendible en porciones mucho más pequeñas. Ahí la historia se partió en dos.
Porque de pronto la sustancia dejó de ser patrimonio visible de ambientes protegidos y empezó a entrar en barrios donde la fragilidad, la exposición policial y la falta de amortiguación social eran completamente distintas. Ese paso no fue un simple cambio de formato. Fue una explosión social preparada por años de demanda, por cadenas de producción ya industrializadas y por una cultura que había normalizado lo suficiente el consumo como para sostener un mercado enorme. Solo faltaba el mecanismo que abriera el acceso hacia abajo. Cuando apareció, la cocaína dejó de ser, para una parte del imaginario, el polvo de la ambición y empezó a aparecer el combustible del colapso urbano. La misma familia química. 2 escenarios. 2 juicios morales. 2 velocidades de castigo. Y esa fractura reveló algo que ya estaba ahí desde antes: la tolerancia no depende solo de lo que una sustancia hace, sino de quien la consume, dónde la consume y cuánto poder tiene para no convertirse en símbolo del problema. La guerra que vino después prometía orden, pero dejó otra cosa: castigo masivo, trauma y una cadena que siguió adaptándose sin descanso. Y esa cadena llegó al presente convertida en algo todavía más inquietante. Mientras el viejo relato seguía obsesionado con capós, redadas y fronteras, la cocaína se volvía más global, más logística, más parecida al mundo legal que la rodea. Puertos infiltrados. Contenedores. Empresas pantalla. Redes transcontinentales. La droga ya no cabía en un solo villano ni en un solo país. Y, al mismo tiempo, el consumidor seguía muchas veces atrapado en una imagen vieja del producto. La cocaína de siempre. La raya de siempre. El riesgo de siempre. Esa familiaridad falsa es hoy una de las trampas más peligrosas del mercado. Porque en algunos circuitos la sustancia puede llegar mezclada con opioides sintéticos muy potentes, alterando por completo el tipo de amenaza. Quien busca charla, noche larga o falsa energía no está pensando en un depresor respiratorio entrando en su sistema. No espera ese colapso. No tiene incorporado ese riesgo como parte del ritual. Y ahí la historia se vuelve todavía más siniestra. Ya no se trata solo de una droga cargada con violencia, glamour, castigo y mercados opacos. Se trata también de una caja negra. De un producto cuyo nombre sigue siendo familiar aunque su incertidumbre ya no lo sea. Si miras el recorrido completo, el escalofrío no viene solo por la sustancia. Viene por la continuidad. Una hoja situada. Una extracción celebrada. Un prestigio elegante. Una clandestinidad con estilo. Una industria brutal. Una guerra que fracasa. Y al final, una mercancía que ni siquiera garantiza ser lo que dice ser. La hoja fue el principio. El resto lo inventó el mundo.